es una línea que tiene que ser explorada. Así es. Pero cabrón, doctor, y siguiendo un hilo conductor de una plática previa, requiere de la interdisciplina, pero no en el sentido del discurso filosófico, por decirlo de alguna manera, sino en el sentido práctico. Y esto tiene que ver con el encuentro entre disciplinas, pero también el encuentro entre circunstancias, el encuentro entre culturas, el encuentro entre valores, marcos jurídicos, Claro. que es curioso. Y en este sentido, ¿cuál, ¿cuál sería un camino para que en América Latina o en México específicamente pudiéramos generar redes reales de colaboración en bioética y no tener un espectro muy amplio, pero desvinculado? La- el pensamiento central que presidió el tiempo que yo dirigí el programa de la Organización Panamericana fue la idea del diálogo. Parece una idea simple, pero no lo es. El diálogo exige al menos tres condiciones. Ponerse de acuerdo en el qué, eso lo llamamos multidisciplina. Tenemos un cometido común. Por ejemplo, vamos a acabar con la delincuencia, entonces vienen los juristas, vienen los médicos, vienen los sociólogos, etc. Después tenemos una forma en que nos ponemos de acuerdo en el cómo, en las definiciones comunes, y eso lo llamamos interdisciplinario, donde el diálogo ya se hace en un nivel un poco más profundo. Y después hay una forma que raramente se obtiene, que es lo transdisciplinario, donde cada uno de nosotros pierde su identidad, su chauvinismo de especialista, donde ya las profesiones son instituciones sociales que recién datan del siglo XIX. Y una profesión hoy día es un poder social que tiene la capacidad de definir qué es un problema. Por ejemplo, ¿es la violencia un problema médico? Los médicos dicen es un problema de salud mental, por lo tanto nosotros la vamos a controlar. Vamos donde los juristas dicen no, es un problema de la ley, tenemos que hacer mejores legislación. Entonces la profesión es una fuente de poder para definir qué es un problema porque yo lo puedo resolver. No sé si me explico. Entonces, para tener esta transdisciplinariedad, que es en este momento una obligación nuestra prácticamente, hay que intentar desde los primeros pasos de las profesiones darles a las personas la posibilidad de dialogar con otros campos semánticos, por así decir. Sí, en ese sentido, podríamos decir que vamos a tener una visión integral y objetiva de la realidad, porque fracción nos lleva a tener resoluciones que son solo desde un área del conocimiento. Claro, la especialización que ha afectado a todas las áreas del conocimiento consiste en saberlo todo de nada. O sea, tener una parcela de conocimiento tan especial. Es lo que José Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo español, decía el hombre masa. El hombre masa es aquel que sabe todo de nada. O sea, es el especialista, por definición, que es incapaz de entender los problemas sociales en su conjunto, pero sabe de su oficio todo lo esencial y está al día con todos los conocimientos. Pío Baroja, que era un hombre muy ingenioso, era médico también, además de escritor, cuenta una anécdota de que él conoció en Madrid a don Pío del Río Ortega, que era el sucesor de don Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel español que nos legó la teoría de la neurona, ¿verdad? Y entonces, don Pío del Río Ortega fue el que descubrió la microglía, la neuroglia, todas estas células de apoyo en el sistema nervioso, y era tan especializado, cuenta Pío Baroja, que mientras todo el mundo en la España del fin del siglo XIX, cuando se caía el imperio, se perdía Cuba, se perdía Puerto Rico, todos estaban preocupados de la cuestión social, don Pío del Río Ortega hacía pajaritas de papel. Porque lo único que él sabía era investigar el sistema nervioso. No se interesaba por los problemas sociales de la España de su época. Esa mentalidad del especialista es lo que nos convierte en hombres masa, como dice Ortega y Gasset. Somos lo que
sabemos y podemos hacer en nuestro limitado ámbito. Y eso es muy difícil de romper porque es lo que da prestigio social. Un cirujano que además cultivara la literatura, la gente lo consideraría un diletante. Ujú. Entonces la especialización, y eso es un tema de estudiar profundamente, cómo ha sido la evolución de las profesiones y cómo deberíamos reorientar la enseñanza de las profesiones de ayuda, sobre todo, las profesiones que yo llamo éticas, la medicina, la psicología, que tratan directamente con ayudar personas para que, manteniendo un grado de precisión en sus juicios y de clara racionalidad en la toma de decisiones, tuvieran también en consideración el gran contexto social en que todos habitamos. Ese es un desafío para este centro, sin duda. Sí, tendremos que regresar un poco a la narrativa de Paul Ricoeur. Así es. Sí, en ese sentido. O sea, en ese sentido, con ese autor puede hacer. Y finalmente, doctor, futuro de la bioética en América Latina, o sea, bioética, bioéticas. Bueno, mire, cuando creamos el centro, cuando yo era vicerrector en la Universidad de Chile y propuse que la universidad tuviera un centro de bioética, me encontré con un problema que es frecuente en las universidades. Yo dije la palabra y todos dijeron, ah, los filósofos, eso es nuestro campo, así que no puede estar en otra parte sino en la Facultad de Filosofía. Un jurista dijo, no, es una palabra pésima, debería llamarse bionomía, que es encontrar las leyes universales de cómo se rige la cuestión biológica. Ah, interesante palabra, la voy a usar, le dije a la persona. Después, la medicina dijeron, eso corresponde naturalmente a nuestro sector. Después, la Facultad de Ciencias Agrarias, dicen, bueno, la ecobioética es nuestro campo. Así que, entonces, al final decidimos que nuestro centro no iba a estar adscrito a ninguna facultad, que iba a ser un centro dependiente directamente de la rectoría. Y fue eso lo que hizo que nosotros al principio tuvimos el efecto de honeymoon, llamémoslo así. La palabra estaba nueva, parecía un neologismo que empezó a ser mal usado en algunas partes, con propósitos proselitistas, con propósitos políticos, con propósitos de tercermundismo militante, cosa que yo me quejé muchas veces con gente que tuvo gran influencia en la redacción de la famosa declaración del año 2005 porque en vez de tratar de salir de este estado de dependencia intelectual, y fue una de las razones por las que quise hacer nuestra revista Acta Bioética, estábamos usando la palabra en un sentido como de revolución social. Y yo creo que ese no es un buen camino. No necesitamos esa bioética dura, de que contrastacional, combativa. Necesitamos que precisamente sea de un cultivo intelectual serio. Y eso exige conocer las raíces de la cultura que nos acompaña a todos, las culturas locales y la cultura universal, pero también exige un poco de serenidad y un poco de solvencia intelectual y de humildad, porque yo durante los años que llevo en esto he asistido no sé a cuántos primeros congresos de bioética. Llega cada cierto tiempo un nuevo gurú y dice yo soy el inventor de todo y eso me parece que ha sido una debilidad de nuestra bioética latinoamericana en particular, porque la palabra no es tan corriente en el contexto europeo. En cambio, nosotros heredamos el principalismo estadounidense, copiamos una institución social que en ese país son los Institutional Review Boards, los comités de ética de investigación que nadie sabe en ese país porque se llaman Institutional Review Board. Entonces copiamos una solución sin tener el problema. Copiamos la idea de tener comités de ética antes de que nuestros investigadores se fueran capaces de hacer cosas. Un ejemplo local, en Chile tenemos una ley que prohíbe la clonación, porque después que salió la noticia de la oveja Dolly, hecha por esos australianos, bueno, en Estados Unidos inmediatamente hubo un gran despliegue publicitario, entonces unos legisladores chilenos hicieron una ley prohibiendo la clonación en Chile, donde no teníamos ningún laboratorio que estuviera en condiciones de hacer transferencias nucleares y esas cosas. Entonces,
Y resulta que creamos una especie de prohibición moral a una cosa que no podíamos hacer. Y esa es una cosa muy frecuente porque los impactos morales de las tecnologías se difunden con una gran celeridad a través de las fronteras. En cambio, el verdadero pensamiento científico es guardado celosamente por quienes lo producen. Nosotros no tenemos las mismas capacidades de Nvidia o otras compañías tecnológicas de producir ese tipo de tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de tecnologías genéticas como CRISP, no todos los laboratorios en América Latina están en condiciones de hacerlo. Entonces, sin embargo, regulamos una cosa que aún no podemos hacer. Y esa es una tentación, porque nuestra bioética se ha convertido en una bioética de prohibiciones. Y reaccionaria. Claro.